bien, continuamos con más apuntes. En este bloque estamos con el doctor Jorge Derna, que bueno, es un tema, como decía, de actualidad y de controversia, tanto entre las personas, los pacientes, ¿sí? las personas, las familias y los médicos también. El tema de, bueno, la gripe, cómo está repercutiendo, hay mayor cantidad de enfermos de gripe, ¿cómo viene este año ese tema? Bueno, en primer lugar, buenas noches, quisiera agradecerte la invitación, ¿no? Muchas gracias y bienvenido. Hace bien, porque el objetivo de esto es siempre tratar de dar información a la comunidad y a la gente para que pueda mejorar su estilo de vida, su salud, ¿no? Y evitar complicaciones y mayores mortalidad actualmente por el tema de gripe, que está muy mal en Misiones, en la Argentina. Sí. Lo que estamos viviendo actualmente en este año, ¿no es cierto?, es grave porque la gripe se ha mutado y ha vuelto a aparecer el virus de gripe A-H1N1, el mismo virus de la pandemia del 2009. Sí, sí. Entonces, este virus, ¿qué hace? Produce una mayor intensidad en la gripe, es una gripe más fuerte, más intensa, con mayor inflamación, mayor afectación, con mayores complicaciones bronquiales, de broncoespasmos, neumonías y mayor mortalidad. Se está muriendo más gente que otros años. Entonces este año no es lo mismo que años pasados, es una gripe mucho más fuerte, más intensa, ya reconocido por el Ministerio de Salud Pública de la Nación, donde está circulando este virus en su mayor predominancia que otros. Ahora, esta digamos, mayor posibilidad de complicación y de muerte se da en todas las personas, aún en aquellas, digamos, que son sanas, entre comillas, que no tienen ningún tipo de enfermedad, o en aquellas que sí tienen lo que se llamarían factores de riesgo, por ejemplo, personas con la inmunidad deprimida o con algún problema pulmonar crónico, o en los niños, en los obesos, en los diabéticos. Muy buena tu pregunta, muy buena. Mira, se da en los dos grupos. O sea, en gente predisponente o enferma de algo, o sea, con factores de riesgo de algo, problemas pulmonares, cardíacos, neurológicos, renales, y tanto en personas sanas. También. Y las personas sanas de cualquier edad. Más sobre todo de los 15 años hasta los 45 años, que es lo mismo que pasó en la pandemia. Acá los dos grupos son, no solo grupo de riesgo, sino grupo sano, también está de riesgo. Porque acordate una cosa importante que la gente sepa, porque a veces no se difunde estas informaciones, por diferentes cuestiones económicas, que está muy manejado el tema salud, ¿no es cierto? Hay cosas muy malas en salud. Sí, bueno, dicen que la enfermedad es un negocio. Exactamente, o sea, se ha transformado esto en un negocio y hay muchos manejos, intereses económicos que tergiversan toda esta información. Entonces, lo que tenemos que saber es muy bien claro que, fíjate vos que en el año 2009, cuando es la pandemia del H1N1 que tenemos ahora, los que mayores se murieron no fueron la gente enferma, sino fueron los sanos de los 15 años de edad hasta los 45 años, fue el grupo de edad de mayor mortalidad que hubo en la pandemia. O sea, se murieron más sanos que enfermos. Sí, recuerdo esa característica. Era como personas jóvenes, sanas, y tenían una alta virulencia y una alta mortalidad. Exactamente. Entonces la pregunta que se hacía en esa pandemia, como otras pandemias antes, ¿por qué se mueren más en pandemias o en epidemias personas sanas en esos grupos que son los más sanos? Sí, ¿por qué? ¿No es cierto? Entonces, por eso es que, contestando tu pregunta, también se mueren más personas también que están enfermos, de cualquier edad, más los chicos, los niños hasta los 4, 5 años, 6 años de edad, y las personas mayores de 65 años de edad también. Pero toda persona enferma que tiene una enfermedad pulmonar, cardíaca, renal, ya sea de cualquier tipo que le disminuya su salud, también está más predispuesta, y sobre todo los obesos, porque hay menor respiración, ventilación respiratoria, capacidad. Las embarazadas también pueden tener mayor mortalidad porque le disminuye el embarazo, levanta el pulmón y hace que no ventile bien, y es una gripe, puede complicar más con neumonías basales y hace que empeore su cuadro. Entonces todo un grupo tanto sanos o enfermos, aumenta la mortalidad en los dos. Y por eso el cuidado que hay que tener, que el mensaje es que consultarlo lo más rápido posible, y ante la enfermedad de gripe tiene que ser medicado con el antiviral, el oseltamivir, que cura rápidamente la gripe, y fue el que se dio en la pandemia en el 2009-2010, que salvó millones de personas.
es el dato muy importante. Pero tiene que tener diagnóstico de gripe, porque muchas veces se confunden otros síntomas, ya sea de patología respiratoria o por ahí alérgica, con gripe, ¿no? Entonces, también cómo crear esta conciencia para tomar con responsabilidad y no con temor, no con miedo, y muchas veces inclusive toman algún tipo de antibiótico que tampoco sirve para la gripe, ¿no? Esto hay que aclarar que los antibióticos no funcionan en la gripe. No. Ajá. Acá lo importante es que a los primeros síntomas que la persona o niño esté enfermo, tiene que concurrir lo más rápido posible al médico, este año, ahora. ¿Cuáles serían esos síntomas? Porque este año es diferente, ya hablamos. Claro. Este año hay una gripe H1N1, entonces que la virulencia es mayor. Entonces el alerta no es para alarmar a la gente, al contrario, a veces se le alarma a veces por otros motivos el tema vacunan, peor todavía. Pero a la gente hay que mantenerle, decirle que esté en alerta, por favor, porque tiene que tener más cuidado y más presión que si empiezan con síntomas de enfermedad parecidos a la gripe. Igual tiene que consultar lo antes posible al médico, la consulta más rápido posible al médico, y si el médico considera que es una gripe por la forma clínica, no hay que esperar el resultado del análisis, inmediatamente tiene que ser medicado con el antiviral, el oseltamivir, porque estamos frente a la presencia, igual que en la pandemia del 2009, del gripe A-H1N1, que está circulando en mayor proporción. Entonces eso, Salud Pública ya lo dice, que cuando hay un brote epidémico, como lo está haciendo, que ya casi es una epidemia, pero hablemos de brote epidémico, ya el Ministerio de Salud Pública de la Nación confirmó que está circulando en su mayor predominancia es el H1N1, que es uno más virulento. Entonces, frente a ese concepto, el diagnóstico clínico epidemiológico está hecho en un 85%. Entonces, toda persona que tiene síntomas de gripe, en el 85% de seguridad que tiene un gripe A-H1N1 confirmado por Salud Pública. Y ese paciente requiere inmediatamente, lo antes posible, en las 24 o 48 horas, lo antes posible, o 72, ser medicado con el antiviral que le va a curar rápidamente, evitar complicaciones bronquiales, pulmonares, neumonía, y disminuye rápidamente la posibilidad de que se muera. Es el único remedio que actúa de ese tipo. Hay ¿Cuáles otros, son esos síntomas? Pero ese es el tema muy importante. Los síntomas que la persona tiene que ir a consultar. Bueno, los síntomas son de una gripe común o más fuerte, que son fiebre alta, que se da en el H1N1, fiebre alta y mucho decaimiento de golpe, mucha astenia, decaimiento, resfrío, estornudos, dolor de cabeza, tos, expectoración o tos seca, que da mucha tos seca, dificultad para respirar, dolores musculares, ¿no es cierto?, del cuerpo, y el decaimiento los que más marca, con fiebre y decaimiento. Ante esos síntomas, o no todos, pero no esperar todo, aunque tenga un poco síntomas, y tiene que concurrir rápidamente al médico. ¿Y es necesario establecer qué tipo de gripe es? O, bueno, con saber que estamos ante una gripe, ya el tratamiento es el mismo. Claro, pero lo más importante en esto es inmediatamente, no hace falta ya saber qué tipo de, si es gripe A o B, o es H1N1 o es H3N2, o sea, ya no es más importante. Lo más importante es concurrir al médico, que el médico haga el diagnóstico clínico, por los síntomas nomás, y dar el antiviral en forma urgente. Que por supuesto puede pedir el análisis de hisopado de nariz para ver qué tipo de gripe es, perfecto. Pero eso no es al revés. Tiene que verse inmediatamente con la medicación. Si hay tiempo de tomar la muestra en ese día, ¿no es cierto?, que se tome la muestra en el laboratorio y inmediatamente empieza con la medicación. Pero no hay que hacer al revés, porque como se está viendo, muchos médicos, muchas disposiciones están esperando, primero, frente a los síntomas, hacer primero el estudio, esperar que aparezca el virus A y después dar medicación. No, porque la indicación de tratamiento ya está estipulada ya por la medicina científica y por el Ministerio de Salud Pública de la Nación, que está dando las recomendaciones este año, que no hay que esperar a tener el análisis del virus positivo para medicar, hay que empezar lo más rápido posible. Después que se haga el análisis, fenómeno. Total, con el remedio matamos todos los virus de gripe. Y evitamos la complicación y mortalidad de lo que está pasando ahora, hay muchos muertos. Si no es gripe, no sirve como preventivo tomar el antiviral, eso es importante también. Bueno, si no es diagnóstico de gripe, no le va a dar el antiviral. Por eso. Ahora, frente a situaciones de personas, ante la duda hay que medicarlo. Porque estamos circulando en este momento de brote
un virus mucho más letal que otros. Ahora, se puede dar en forma preventiva, 1 por día. Esta medicación para tratamiento son 2 por día, 1 cada 12 horas por 5 días, más un antiinflamatorio. A las 24 o 28 horas el paciente está mejorado en 60-70% o más. Es muy bueno la respuesta del tratamiento. Pero se puede dar en forma preventiva a pacientes que están en la casa, que tienen comorbilidad, o sea, ya están enfermos, mayores de 65 años, o niños que son trasplantados, o tienen enfermedades renales crónicas, pulmonares, y que están en la casa sanos, y que puede aparecer algún conviviente, ya se ¿no le es cierto?, puede dar enfermo. Esos pacientes que están con factores de riesgo, se les puede dar en forma preventiva una cápsula Oseltamivir, salvo que sea niño en dosis menores, 1 por día durante los primeros 7 a 10 días, que le va a evitar que el otro paciente, que esté la persona que llegue a la casa enferma, le contagie. Eso evita el contagio y la enfermedad. De cualquier modo, nunca automedicarse. Nunca automedicarse. No, de ninguna manera. ¿No es cierto? Siempre de la consulta. Y con respecto a la vacuna, ¿no? Que ese es el tema controversial, decía, inclusive entre la gente, porque muchos han dicho, no, yo la vez que me vacuné me sentí peor y entonces no me quiero vacunar. Hay otras personas que dicen, no, yo me vacuné siempre, nunca tuve ningún problema, nunca me engripé. Bueno, ¿cuál es su postura con respecto a esto? Bueno, mira, la vacuna antigripal, sí, es así. La vacuna antigripal en realidad no protege de la gripe, no sirve la vacuna antigripal. Lo que pasa es que los estudios científicos dicen estas cosas, que la vacuna antigripal solo puede servir para disminuir las formas graves de complicaciones de neumonías o disminuir un poco la mortalidad, pero no previene la gripe. La persona que se vacuna con una vacuna antigripal estaba antes convencida de que la vacuna le iba a evitar la enfermedad de gripe. Por lo menos ese tipo de gripe. No, eso es mentira. No. La vacuna antigripal no previene ni de que la persona se va a enfermar. Repitiendo, la vacuna, por más que se ponga la vacuna antigripal, la persona se va a enfermar de gripe igual al mes a los 2 meses. Entonces, la única opción es que si se pone la vacuna y se enferma, hay que tomar el antiviral. Está bien. Pero, o sea, por eso no tiene una efectividad la vacuna. ¿Y evitar las complicaciones no justifica entonces igual la recomendación de vacunación? No justifica, porque fíjese que solo puede proteger formas graves de neumonía, pero si se enferma de gripe, como hablamos, por más que se ponga la vacuna antigripal, se va a enfermar de gripe igual, hay otras complicaciones neurológicas, meningias, meningoencefalitis, se puede tener complicaciones cardíacas, cerebrales, renales, pulmonares, o sea, complicaciones pulmonares de otro tipo que no son neumonía, broncoespasmo, complicaciones sanguíneas, complicaciones de piel, o sea, un montón de complicaciones que no le va a evitar. Eso no se dice. Y lo otro muy importante es que no es solamente que acá se va a enfermar de gripe igual, sino que la vacuna antigripal viene mal fabricada en un 30%. Con virus vivos, pues dicen que tiene virus muerto, pero en el 30% sale con virus vivos y reproduce lo que bien decías, una enfermedad de gripe mucho más fuerte. Se pone la vacuna y a los 7-10 días o antes empieza con una gripe mucho más fuerte, más intensa y larga, que en muchos casos ha producido neumonía y muertes. Entonces, no solamente no previene la enfermedad, sino que en un 30% puede agravar y enfermar peor. Sí, un momentito, vamos a hacer un saludo y ya volvemos, ¿sí? Agradezco a Mente Visual de la ciudad de Oberá. Les cuento que Mente Visual realiza diseños gráficos para su empresa, diseños gráficos para profesionales o para todo lo que necesite en cuanto a tarjetas, almanaques, salutaciones y ahora los diseños para el candy bar que se está usando en fiestas de adultos, en cumpleaños de 15, en casamiento, despedida soltero. El candy bar es lo que se usa ahora y los diseños lo hace Mente Visual de la ciudad de Oberá, que está en la calle Avellaneda 1111. Muy bien. Entonces decíamos, bueno, pero ¿y hay personas en donde se recomendaría especialmente la vacuna justamente en aquellos que tienen un mayor riesgo de complicación, por ejemplo, pulmonar? Entonces, en esos casos, personas ya con alguna patología o lo que llamamos grupo de riesgo, ¿no? Que cuando salen las recomendaciones de vacunas se insiste mucho y es más, se dice que es obligatorio en estas personas de grupo de riesgo. Claro, sí, lo que está indicado en la vacuna antigripal, ¿no es cierto?, las indicaciones nacionales, es que se vacunen hay dos grupos, las personas del grupo de riesgo y las personas que están en el grupo que no es de riesgo. Y eso se ha confundido en los últimos 12 años, se ha vacunado a todo el mundo.
Gracias a Dios, con este cambio de gobierno a nivel nacional, el Ministerio de Salud Pública, la Nación y el director de Epidemiología de Jorge San Juan está poniendo un poco más de orden al desorden que había, esta impunidad total que había. Entonces, en Misiones parece que se están haciendo ahora un poco mejor las cosas que antes, como en la Nación. Porque antes se vacunaba a todo, a personas sanas, a enfermos, no había, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que vacunar es al grupo de riesgos, que son las personas que tienen enfermedades, por ejemplo, pulmonares crónicos, renales, cardíacos, estas personas sí. Dentro de la edad de los 3 años de edad hasta los 64. Personas enfermas tendrían que tener la indicación de vacuna. Ahora, las personas que están en el otro grupo, que no es de riesgo, las personas sanas de los 3 años de edad hasta los 64 años de edad, nadie tiene que ponerse la vacuna antigripal, porque si son sanos no corresponde, está contraindicado. Y acá se ha venido vacunando todo el mundo. Entonces, y esa fue la política de que la persona no termina de entender a quién se tiene que vacunar o quién. Entonces hay personas sanas que se van a vacunar que no corresponde. Y a la enfermera inclusive le dice, sí, tenés que vacunarte. O sea, con mala indicación de la enfermera, y a veces el médico es el responsable y culpable de mandar a vacunar a personas sanas que no están en el grupo de riesgo. Inclusive Salud Pública anteriormente, en los gobiernos anteriores también hacía eso. O sea, eso es una mala praxis. Bueno, o sea, se gasta un recurso, un recurso del Estado, ¿no es cierto?, vacunando a gente que no corresponde. Se gasta un recurso, mala indicación, está contraindicado por la OMS, ¿y por qué motivo? ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que no hay que hacer. Entonces, toda persona que no está en el grupo de riesgo, por favor, que no se tiene que vacunar. Eso entonces es, claro, decía, por eso hay controversia con esto y las personas, tenemos por ahí todas las opiniones y todas las posturas también. Bueno, eso no es controversia, eso es una indicación de salud pública. Claro, ¿no? Lo que pasa es que nunca se ha respetado. Y quería decirte una cosita más. Lo que yo estoy diciendo como médico, lo decimos la mitad de los pediatras, le decían la mitad de los pediatras y la mitad de los médicos clínicos en la provincia están con mi postura. Lo que pasa es que muchos nos animan a hablar porque mucho miedo, mucha persecución hemos tenido el Estado de los gobernantes en contra de esta situación, lamentablemente así, hasta el día de hoy. Pero lo que te quería decir, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué ha pasado así en el mundo? En el mundo ha pasado en el 2009-2010, por ejemplo, cuando viene la pandemia, se hace la vacunación en el 2010 recién, porque se tarda 8 meses en bueno, fue un fracaso total de la vacuna antigripal. Entonces hay que ver qué pasa en el mundo con respecto a qué es lo que está pasando acá. Se fabricaron cerca de 400 millones de dosis de vacuna en el 2010 en la pandemia, y Europa con Italia 60 millones de dosis, Francia con 70, Francia con 90 millones de dosis. Tenían que vacunar el 70% de la población en el 2010. Vacunaron al 2% de la población. O sea que de 60 millones de vacunas pusieron 5 millones 4 y el resto no vacunaron a nadie. Entonces sale Gianni Tognoni, que es eminente epidemiólogo de la OMS, y dijo, es el peor fracaso de la vacuna antigripal en la historia de la medicina. Te repito, es el peor fracaso de la vacuna antigripal en la historia de la medicina. ¿Por qué? Porque si en plena pandemia, en época más grave, como está ocurriendo ahora, Europa no vacunó a nadie teniendo la vacuna, fue un fracaso. Entonces, ¿por qué Europa no vacunó? ¿Por qué nadie se pregunta? ¿Por qué nadie dice nada? Porque la vacuna no está bien fabricada y no protege. Ahora compraron la vacuna. Y eso lo dijo Gianni Tognoni. La doctora monja Forcades, que es una monja benedictina de la Iglesia Católica, en el 2010 denunció virus vivos en las vacunas. Los comprobó. Y yo lo que hago es comprobar que esas vacunas enferman el cuadro clínico. Entonces, ¿por qué tanta obsesión en vacunar ahora con la H1N1 si hubo un fracaso mundial de la vacuna antigripal? Esas son las cosas que hay que ver también. Y darle más importancia al antiviral que salvó millones de vidas en todo el mundo, que es lo que hay que dar ahora. Que como se para debería reflexionar y sobre todo también la prevención. La prevención primaria, es decir, el lavado de manos, el evitar el contagio y todo esto, eso es fundamental. Bueno, todo eso se olvidó. ¿Dónde están las campañas de prevención de higiene que antes había en el 2009? No las hay. Claro, que fue efectivo. Entonces, acá no hay eso y tampoco hay promoción de que si se enferma rápido acceda a la salud de vivir. Y hay una indicación de poner vacuna como si fuera en forma desmedida.
Bueno, doctor, como siempre muy interesante escucharlo. Muchísimas gracias por venir esta noche con nosotros. Al contrario, gracias a vos, que podamos informar a la comunidad, a nuestra gente acá en Posadas Misiones, todos los que nos están viendo, para que esta información les pueda llegar y podamos salvar más vidas con esta información. O sea, yo no me queda ninguna duda que hay gente que se va a salvar por esto. Y se va a complicar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, nos vamos a una pausa, enseguida volvemos.